Muy buenas tardes para todos. Me escribió una compañera en el chat diciendo que va a haber parcial de estadística. Bueno, eso es para los que están cursando esa materia ahora. Pueden poner presente ahora y se van a rendir, ¿verdad? Muy bien. Seguramente se preguntarán si cuándo van a estar los resultados de su primer parcial. Ya están casi todos corregidos, faltan algunos. Creo que para mañana ya tendremos resultado oficial. Y veo que algunos rindieron bien, otros no tan bien, como es normal. Siempre hay gente que estudia más. Y me di cuenta que el ejercicio de centro de gravedad, la gran mayoría, cuando iban a hacer el cálculo del centro de gravedad, no establecieron un origen del sistema de coordenadas. Calcularon las coordenadas del centro de gravedad, pero ¿cómo yo voy a poder calificar el ejercicio si es que yo no conozco el origen del sistema de coordenadas? Entonces me resultó un poco difícil en ese tema corregir, pero tuve que hacer magia para poder entender lo que quisieron hacer, por eso que me atrasé también bastante en la corrección. Pero les vuelvo a reiterar, la próxima vez que vuelvan a hacer un ejercicio, y más aún en un examen, no es para que solamente ustedes entiendan lo que escriben, sino que lo que ustedes escriben ahí tiene que entender la persona que va a evaluar, que va a corregir. Entonces tienen que aclarar perfectamente cuál es el sistema de coordenadas que ustedes utilizaron para el cálculo. ¿Ok? Bueno, hoy tenemos clase nueva. La unidad es trabajo y energía, como pueden ver en la presentación. Eh, es una unidad bastante larga. Tiene muchos ejercicios y lo que sí que a través de los principios energéticos vamos a poder llegar a resolver una serie de problemas de física que no podríamos resolverlos con métodos dinámicos, ¿verdad? El principio de conservación de la energía mecánica y los tipos de energía van a ser nuestro tema de, de la clase de hoy. Eh, la energía potencial gravitacional, la energía potencial elástica, la energía cinética, en fin, la energía mecánica, ¿verdad? Que es la suma de la energía cinética y la energía potencial. También vamos a definir lo que es un trabajo, vamos a volver a definir, ya que fue tema del CPA, pero vamos a analizarlo con detalle y vamos a empezar. Nosotros vamos a usar las ideas de trabajo y energía para resolver problemas, como dice nuestra presentación. La energía es una cantidad que se puede convertir de una forma a otra, pero que no puede destruirse ni crearse. En un motor de automóvil, la energía química almacenada en el combustible se convierte en forma parcial en la energía del movimiento del auto y parcialmente en energía térmica. Y en este primer ejemplo se preguntarán qué porcentaje de esa energía química almacenada en el combustible se utiliza o se convierte en energía mecánica del movimiento. Y depende del tipo de motor, pero un motor moderno, diésel, de última generación, puede llegar a un rendimiento del 40%, es decir, un 60% de esa energía química almacenada en el combustible se convierte en energía térmica para calentar el universo. Entonces, una gran cantidad de energía se desaprovecha en el combustible una vez que se quema. Hay compañías que están invirtiendo, investigando
cómo hacer para optimizar la energía química del combustible, es decir, cómo hacer para aumentar el rendimiento en un motor de combustión interna. ¿Verdad? Acá tenemos otro ejemplo que dice de conversión de energía, estamos hablando de un tipo a otro, dice, en un horno de microondas, la energía electromagnética obtenida de la compañía eléctrica se convierte en energía térmica en el alimento cocido. En estos y todos los demás procesos, la energía total es la suma de toda la energía presente en diferentes formas, no varía, no cambia. Todavía no se ha hallado ninguna excepción. Muy bien. Trabajo. ¿Qué es trabajo? Ahora vamos a ver qué es el trabajo en física. Mover un sofá pesado, levantar una pila de libros del piso, hasta colocarla en un estante alto, empujar un automóvil averiado para retirarlo de la carretera. Todos estos ejemplos mencionados concuerdan con el significado cotidiano de trabajo. Cualquier actividad que requiere un esfuerzo muscular o mental. En física, el trabajo tiene una definición más precisa. Al utilizar esa definición, descubriremos que en cualquier movimiento, por complicado que sea, el trabajo total realizado sobre una partícula, por toda la fuerza que actúan sobre ella, es igual al cambio en su energía cinética, una cantidad relacionada con la rapidez de la partícula. Ahí en este segundo párrafo de esta diapositiva hay un contenido sumamente importante, que es esta parte que dice que cualquier movimiento, por complicado que sea, hablando de trayectoria o de combinación de fuerzas, el trabajo total realizado o el trabajo resultante sobre una partícula por todas las fuerzas que actúan sobre ella es igual a la variación de su energía cinética. Ya saben ustedes que la energía cinética es media masa por rapidez al cuadrado en la partícula. Muy bien. Considera un cuerpo que sufre un desplazamiento de magnitud S en línea recta. Por ahora supondremos que todo cuerpo puede tratarse como partícula y despreciaremos cualquier rotación o cambio en la forma del cuerpo. Este paréntesis se refiere a que lo que nosotros estamos estudiando son cuerpos considerados como partículas. No estamos analizando al cuerpo como un sólido. Mientras el cuerpo se mueve, ¿verdad? Este cuerpo se está desplazando, ¿verdad? Mientras el cuerpo se mueve, una fuerza constante actúa sobre él en la dirección del desplazamiento. Definiremos al trabajo W. W es el símbolo que vamos a usar para el trabajo, W mayúscula. Trabajo W realizado por esta fuerza constante en dichas condiciones como el producto de la magnitud F de la fuerza y la magnitud S del desplazamiento. W es igual a F por S, fuerza constante en dirección del desplazamiento rectilíneo. Es decir, el trabajo es igual al producto de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. No sé si ustedes recuerdan o recordarán, pero cuando vimos las operaciones vectoriales en el principio de nuestra materia, en el primer semestre, habíamos tocado la anteúltima operación con vectores que se denominaba producto escalar de dos vectores. Muy bien, entonces este concepto de trabajo se ciñe o se ajusta a aquella operación mencionada. Es decir, el trabajo de una fuerza es una magnitud escalar que resulta del producto de un vector, de dos vectores. ¿Cuáles son estos vectores? La fuerza y el desplazamiento. El desplazamiento no confundan con distancia, porque el desplazamiento es un vector. Tiene magnitud, módulo, dirección y sentido, al igual que la fuerza, ¿verdad? Y la unidad de medida del trabajo en el sistema internacional es el joule, y un joule es un newton por metro. Es decir, un joule es el trabajo que realiza una fuerza de un newton que tiene la misma dirección que el desplazamiento
al desplazar a un cuerpo una distancia de 1 metro. Y es nombrada de esa manera en honor al físico inglés del siglo XIX, James Prescott Joule. Muy bien. Si el automóvil se mueve con un desplazamiento S, mientras una fuerza constante F actúa sobre él con un ángulo phi con respecto al desplazamiento, como pueden apreciar aquí en esta gráfica, el trabajo efectuado por la fuerza sobre el auto es W, es fuerza paralela. Este subíndice que tiene el símbolo de la fuerza quiere decirnos que se refiere a la componente de la fuerza paralela al desplazamiento, o sea, fuerza por coseno de phi en este caso, multiplicado por el desplazamiento me da el trabajo de esta fuerza. Fíjense, esta fuerza F es la fuerza resultante que no tiene la dirección del desplazamiento, sino que está desviada a un ángulo phi. Y a esta fuerza F la descomponemos en sus componentes rectangulares de forma tal que una de ellas sea en la misma dirección que el desplazamiento y la otra perpendicular. Por lo tanto, la componente perpendicular a la fuerza F o de la fuerza F no produce trabajo, pero la componente paralela al desplazamiento sí produce trabajo. Bien. En este caso, solo la componente paralela a la dirección del desplazamiento es eficaz para mover el auto, por lo que definimos el trabajo como el producto de esta componente de fuerza y la magnitud del desplazamiento. Por lo tanto, trabajo es igual a fuerza por coseno de phi por desplazamiento. Es decir, solo la componente de la fuerza que es paralela al desplazamiento produce trabajo. El trabajo es una cantidad escalar, aunque se calcule usando dos cantidades vectoriales. Eso ya aplicamos. Bien, trabajo positivo, negativo o cero. El trabajo también puede ser negativo o cero. Esta es la diferencia esencial entre la definición de trabajo en física y la definición cotidiana del mismo. Fíjense, por ejemplo, acá este levantador de pesas, este halterófilo, ejerce una fuerza hacia arriba sobre esta barra cargada con discos, pero en el instante en que este atleta mantiene la barra elevada en una posición, el atleta está ejerciendo una fuerza y nosotros en nuestro lenguaje cotidiano diríamos que este hombre está realizando trabajo. Sin embargo, en física, eso no es verdad, porque por más que este atleta esté ejerciendo una fuerza sobre la barra, no hay desplazamiento de la barra, por lo tanto el trabajo efectuado en ese intervalo de tiempo es cero. Bien, una fuerza constante, F, puede efectuar trabajo positivo, negativo o cero, dependiendo del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento S. Si yo tengo aquí un bloque que se desplaza a una distancia que sufre un desplazamiento horizontal, digamos, hacia la derecha, de izquierda a derecha, el desplazamiento se puede apreciar como un vector de color azul, horizontal hacia la derecha. Y tenemos tres casos donde varía la dirección de la fuerza, solamente la dirección con respecto al desplazamiento. Entonces, fíjense, el primer caso tenemos acá la fuerza con un ángulo phi respecto al desplazamiento, ¿verdad? Un ángulo menor a 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la proyección de esta fuerza horizontal, la proyección paralela al desplazamiento y perpendicular al mismo. Entonces, sabemos que esta es la componente que realiza trabajo. Entonces, la fuerza tiene una componente en la misma dirección del desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza sobre los bloques es positivo. Positivo. Bien, ahora invertimos, o sea, cambiamos la dirección de la fuerza y hacemos que el ángulo
que tiene con respecto al desplazamiento sea un ángulo entre 90 y 180 grados, es decir, mayor a 90 y menor a 180. Entonces, vemos que en este caso el trabajo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza tiene una componente opuesta a la dirección del desplazamiento. Opuesta. Como pueden verse acá, esta es la componente paralela al desplazamiento, pero tiene sentido opuesto, o sea, dirección opuesta, dice Szymanski. Pero por lo tanto, el desplazamiento tiene sentido opuesto al de la fuerza y el trabajo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque si yo hago fuerza por coseno de phi, el coseno de un ángulo comprendido entre 270, entre 270 y 90 grados es un coseno negativo. Entonces, eso por consiguiente me dará un trabajo negativo. Y por último, tenemos el caso en que la fuerza forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, que es el caso en el que el trabajo producido por esta fuerza será nulo, porque esta fuerza no tiene componente en la dirección del desplazamiento. Muy bien. ¿Cómo calculamos el trabajo cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo? Podemos usar las ecuaciones estudiadas para calcular el trabajo realizado por cada fuerza individual. Puesto que el trabajo es una cantidad escalar, el trabajo total realizado por todas las fuerzas sobre el cuerpo es la suma algebraica de los trabajos realizados por las fuerzas individuales. Otra forma de calcular el trabajo total es calcular la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y una vez que tengo esa fuerza resultante, calculo el trabajo realizado por dicha fuerza resultante. Esas son dos formas distintas de llegar a calcular el trabajo de un sistema de fuerza que actúan sobre un determinado cuerpo. Energía cinética y el teorema trabajo-energía. Bueno, acá está, digamos, lo que nosotros consideramos como la parte más importante de esta unidad. Bueno, todo es importante, pero esto, desde mi punto de vista, es de particular importancia. Disculpen un segundito, ya estoy con ustedes. Muy bien, de vuelta. Entonces, la relación entre el trabajo total efectuado sobre el cuerpo y la manera que cambia la rapidez del cuerpo es lo que vamos a analizar a través de estos gráficos que tenemos aquí en la presentación. Tenemos el gráfico A, el gráfico B y el gráfico C. Fíjense lo que sucede. En el gráfico de la izquierda, el gráfico A, un bloque que se desliza hacia la derecha sobre una superficie sin fricción. Si usted o nosotros empujamos a la derecha sobre el bloque en movimiento, la fuerza neta sobre el bloque es hacia la derecha, ¿verdad? Y si hacemos un diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, vemos que sobre él actúan tres fuerzas: el peso, la reacción normal de la superficie y la fuerza que estamos ejerciendo, que tiene la misma dirección que el movimiento, que el desplazamiento. Muy bien, entonces el trabajo total efectuado sobre el bloque durante el desplazamiento es positivo, ¿verdad? Y podemos observar a través de este experimento que la rapidez del bloque aumenta. En la gráfica del medio o gráfica B hacemos lo opuesto, es decir, el bloque se está desplazando hacia la derecha con una cierta rapidez V inicial,
Entonces nosotros aplicamos una fuerza en sentido opuesto al del desplazamiento. Acá tenemos el diagrama, es muy similar, solamente cambia el sentido de la fuerza. Y vamos a notar que la rapidez del bloque disminuye con la aplicación de la fuerza. Es decir, el bloque se va a frenar. Y el trabajo total efectuado sobre el bloque durante el desplazamiento es negativo, ¿verdad? Y en la tercera gráfica vemos que si nosotros empujamos hacia abajo el bloque en una superficie lisa, obviamente sin rozamiento, eh, vamos a ver que este es el diagrama de cuerpo libre y el trabajo total realizado sobre el bloque es cero, porque la fuerza tiene dirección perpendicular al desplazamiento. Entonces vamos a apreciar también que la rapidez del bloque no varía, sino que permanece constante. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el trabajo total realizado por fuerzas externas sobre un cuerpo se relaciona con el desplazamiento de este, cambios en la posición, pero también está relacionado con los cambios en la rapidez del mismo. Bien, energía cinética. Una fuerza neta o una fuerza resultante constante F efectúa trabajo sobre un cuerpo en movimiento. Fíjense, acá tenemos un cuerpo en una posición inicial x1 con una rapidez inicial v1. Luego, una vez que actúa sobre él una fuerza resultante F en la misma dirección que el desplazamiento, vemos que el bloque experimenta un desplazamiento. Luego, en la posición x2, la rapidez del bloque pasa a ser v2. ¿Ok? Permaneciendo la fuerza constante, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a valernos de una fórmula de cinemática, que es la fórmula de Torricelli, que dice que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más el doble producto de la aceleración por el desplazamiento. Y de acá despejamos la aceleración, que es igual a la diferencia de los cuadrados de las rapideces final e inicial respectivamente, dividido el doble del desplazamiento. Si yo hago un artificio matemático aquí y multiplico esta ecuación miembro a miembro por masa, por la masa del cuerpo, que sería m, ahora voy a obtener lo siguiente. Tengo masa por aceleración en X en el primer miembro, que sería igual a la fuerza. Y en el segundo miembro tengo masa por aceleración también, pero aceleración expresada en términos de la ecuación de Torricelli. Entonces yo puedo pasar este desplazamiento al primer miembro y voy a tener fuerza por desplazamiento es igual a esta diferencia de estas cantidades que vemos acá, que ya conocemos que son la energía cinética del cuerpo, que sería un medio de su masa multiplicado por el cuadrado de su rapidez. O sea, que podemos llegar a la conclusión de que el trabajo total efectuado por la fuerza F sobre el cuerpo es igual a la variación de la energía cinética que experimenta este cuerpo. Es decir, el trabajo total realizado sobre este cuerpo es igual a la diferencia de la energía cinética final y la energía cinética inicial de este cuerpo. Ok, entonces esto que está sombreado es la energía cinética. Entonces acá tenemos escrito que, igual que el trabajo, la energía cinética de una partícula es una cantidad escalar. Solo depende de la masa y la rapidez de la partícula, no de la dirección del movimiento. Un automóvil visto como partícula tiene la misma energía cinética yendo al norte a 10 metros por segundo que yendo al este a 10 metros por segundo.
La energía cinética nunca puede ser negativa. Y es cero solo si la partícula está en reposo. ¿Por qué la energía cinética nunca puede ser negativa? Pues porque acá la única cantidad vectorial que tenemos es la rapidez, es la velocidad que puede tener signo, ¿verdad? Entonces, como esta velocidad está elevada al cuadrado, entonces la energía cinética nunca puede ser negativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá llegamos a una relación, una ecuación muy importante, que es esta que está aquí, ¿verdad? Independientemente del tipo de combinación de sistemas de fuerza y del desplazamiento que tengamos, ¿verdad? Si es un desplazamiento curvilíneo, rectilíneo, el trabajo realizado por la resultante es igual a la variación de la energía cinética. Muy bien. Teorema del trabajo y la energía. El trabajo, ya lo dijimos, el trabajo efectuado por la fuerza resultante sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética de la partícula. Acá tenemos una comparación entre energía cinética de cuerpos diferentes. Fíjense, acá tenemos dos cuerpos, ¿verdad? De la misma masa, la misma rapidez, pero velocidades con direcciones diferentes. Entonces, estos dos cuerpos tienen la misma energía cinética. En el segundo caso, tenemos dos bloques, uno de masa m, el de la izquierda, y el de la derecha de masa 2m. Los dos poseen la misma velocidad, ¿sí? Misma rapidez y misma dirección de movimiento. Entonces, la energía cinética del bloque de la derecha es el doble que el bloque de la izquierda. Y finalmente, tenemos dos bloques de igual masa y que uno se desplaza con una velocidad v y otro con una velocidad 2v. Entonces, sucederá que la energía cinética del segundo bloque será cuatro veces o el cuádruple de la energía cinética del primer bloque, porque la energía cinética depende del cuadrado de la velocidad. Y acá vamos a hacer un punto y vamos a analizar una situación. Si yo tengo un objeto de masa determinada, que se desplaza a una cierta rapidez, ¿verdad? ¿Qué yo puedo hacer para cuadruplicar su energía cinética? Puedo hacer dos cosas. Puedo aumentar la masa del cuerpo de alguna manera, cuadruplicándola, o mejor aún, puedo duplicar su velocidad. Si yo duplico su velocidad, cuadruplico su energía cinética. Y si yo cuadruplico su masa, cuadruplico la energía cinética. Entonces, por eso es que, por ejemplo, un móvil con velocidad muy elevada posee una gran energía cinética, como por ejemplo una bala. Una bala disparada por un arma tiene una masa pequeña, pero una velocidad grande. Eso hace que su energía cinética tenga un valor considerable y por consiguiente esta bala puede realizar un trabajo considerable, porque nosotros habíamos llegado a la conclusión de que existe una relación entre el trabajo resultante y la energía cinética. Por lo tanto, si la energía para producir una energía cinética importante puede producir un trabajo importante. Recordemos el concepto de energía. La energía es la capacidad de realizar trabajo, ¿verdad? Entonces, imagínense una masa pequeña como la de la bala con una gran velocidad, entonces puede efectuar un trabajo importante.
Sin embargo, imagínense que tenemos la masa de una pelota de fútbol con una velocidad no tan importante, entonces es probable que la bala pueda realizar mayor trabajo que esa pelota de fútbol, ¿verdad? Por la rapidez grande que posee. Bueno, continuemos. Trabajo y energía con fuerza variable. Muy bien, acá entramos también en otra parte importante de esta unidad, ¿verdad? Donde vamos a calcular el trabajo efectuado por una fuerza variable Fx en la dirección del desplazamiento. Cuando una partícula se mueve de x1 a x2, fíjense, ya tenemos la gráfica. Tenemos una partícula que se mueve de una posición x1 a una posición x2 y tenemos una fuerza variable, ¿verdad? Varía de aquí a aquí. Y la peculiaridad es que la fuerza posee la misma dirección que el desplazamiento. La misma dirección, no está oblicua. Bueno, el trabajo realizado por la fuerza en el desplazamiento total de x1 a x2 podemos aproximarlo a la siguiente suma de productos. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una gráfica de fuerza en función al desplazamiento, como pueden apreciar aquí. Acá tenemos eso, tenemos una gráfica en el eje de abscisa, tenemos el desplazamiento y en el eje de ordenadas tenemos la fuerza. Fíjense, en la posición 1 la fuerza es F sub 1x, en la posición 2 la fuerza es F sub 2x. Por lo tanto, por definición de trabajo, el trabajo realizado por esta fuerza variable será el producto. Cuando una fuerza es constante, disculpen, el trabajo es el producto de la fuerza por el desplazamiento. Pero en este caso la fuerza varía, ¿verdad? Y por lo tanto el trabajo de esta fuerza variable está representado por el área que hay debajo de esta curva. ¿Esta curva qué representa? Esta curva representa la variación de la fuerza en función a la posición del cuerpo. Entonces, el trabajo realizado por esta fuerza variable vendría a ser el área que hay debajo de esta curva. Imagínense que la fuerza F sea constante. Entonces, esta gráfica no sería una curva, sino que sería una recta paralela al eje de abscisas. Entonces, el área que hay debajo de esa recta paralela sería el trabajo de la fuerza. ¿Por qué? Porque esa área que hay debajo de esa recta vendría a ser igual al producto de la magnitud de la fuerza por el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, de forma similar procedemos en este caso, solamente que la fuerza es variable, por lo tanto, es una curva la representación gráfica de esta fuerza en función del desplazamiento, y el área debajo de esta curva es igual al trabajo. Una aproximación es esta gráfica que está abajo, que está aquí. Acá tenemos la misma gráfica, solamente que tenemos un área aproximada debajo de la curva, que es esta área que está aquí. Fíjense, tenemos el desplazamiento representado en intervalos, en fracciones, digamos, delta x sub a, delta x sub b, delta x sub c, delta x sub d, delta x sub e, delta x sub f, hasta n, ¿verdad? Entonces, el trabajo realizado por esta fuerza variable vendría a ser igual en forma aproximada a la sumatoria de los productos de la fuerza por la fracción de desplazamiento producida. Fíjense, acá tenemos una fuerza, esta fuerza va variando en magnitud, ¿verdad? Acá tenemos F sub A, F sub B, F sub C, F sub D, F sub E, F sub F. Bueno, entonces la suma de los productos de la fuerza por los desplazamientos parciales producidos por cada una de estas fuerzas que están acá, fíjense que estas fuerzas A, B, C, D, E son fuerzas en determinadas posiciones. Entonces yo multiplico esta fuerza, por ejemplo aquí en C, por la magnitud de la fuerza en C vendría a ser la altura de este rectángulo, y el desplazamiento producido vendría a ser el ancho de este rectángulo, que vendría a ser delta X sub C. Entonces, el área debajo de esta curva aproximada vendría a ser igual a el área
la suma de las áreas de cada uno de estos rectángulos que están bajo la curva, como pueden ver acá. Y el área exacta en el límite, ¿verdad? Cuando delta x tiende a 0, cuando achicamos los intervalos de desplazamiento, eran segmentos muy pequeños, entonces el área exacta vendría a ser la integral definida de la función de la fuerza en función al desplazamiento, desde el desplazamiento inicial al desplazamiento final. Esto ustedes van a dar en análisis matemático 1, creo que todavía no lo han dado, pero la integral definida de una función de x o de lo que sea representa el área debajo de la curva que representa a su vez esta fuerza. Entonces, esta es la forma de calcular el trabajo de una fuerza variable, con el área bajo la curva que se calcula a través de una integral definida. En una gráfica de fuerza en función de posición, el trabajo total realizado por la fuerza está representado por el área bajo la curva entre las posiciones inicial y final. Bien, energía potencial elástica. La fuerza necesaria para estirar un resorte ideal es proporcional a su alargamiento. Eso ustedes saben que obedece a la ley de Hooke, ¿verdad? Mientras más queremos estirar un resorte, mayor fuerza tenemos que ejercer sobre él. O viceversa, entre más queremos comprimirlo, mayor fuerza tenemos que ejercer. Apliquemos ahora lo aprendido, refiriéndonos a trabajo de fuerzas variables, a un resorte estirado. Para mantener un resorte estirado a una distancia x más allá de su longitud, de su longitud natural, debemos aplicar una fuerza de igual magnitud en cada extremo. Si el alargamiento de x no es excesivo, vemos que la fuerza aplicada al extremo derecho tiene una componente x directamente proporcional al desplazamiento, a la deformación del resorte, ¿verdad? O sea, fuerza es igual a k por x, donde k es la constante del resorte, que está definida por el tipo de material que forma el resorte y también otras características como por ejemplo la geometría del resorte, es decir, el espesor de la espira y también otras características como por ejemplo podría ser la separación que tienen estas espiras. Bien, donde K es la constante ya lo dijimos, ¿ok? Ya dijimos también que esto obedece a la ley de Hooke. Entonces, si yo voy a representar gráficamente cómo varía la fuerza ejercida sobre un resorte en función a su deformación X, yo voy a tener esta gráfica. No va a ser una curva, sino va a ser una recta con pendiente que pasa por el origen. Entonces, el área bajo esta curva será el trabajo realizado por la fuerza que estira o que deforma el resorte. Y viceversa, ¿verdad? Por la tercera ley de Newton sabemos nosotros que si un resorte es estirado por una fuerza o comprimido, el resorte va a reaccionar sobre esa fuerza. ¿Se entiende? Yo le estiro al resorte, el resorte me va a estirar también a mí. Entonces podemos decir también que el trabajo realizado por el resorte es el área bajo la curva de fuerza versus deformación. Entonces, este trabajo se puede calcular como una integral definida de F o de la fuerza en función a la deformación. A la deformación le vamos a llamar X, ¿verdad? Y habíamos dicho nosotros que fuerza es igual a K por X. K es una constante que podría sacarse fuera de la integral. Y la integral de X por diferencial X es 1/2 X al cuadrado. Entonces, si yo integro desde 0 hasta X, porque este resorte se deformó desde su longitud natural hasta una longitud X, entonces el trabajo realizado por la fuerza es 1/2 por K
por x al cuadrado. También podemos obtener este resultado en forma gráfica. El área del triángulo sombreado de la figura que representa el trabajo total realizado por la fuerza es igual a la mitad del producto de la base y la altura. Es decir, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿No es así? Este es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, nuestra base vendría a ser x, nuestra altura vendría a ser igual a k por x, donde k es la constante elástica, x es la deformación final. Y entonces, x por k por x dividido 2 es el trabajo total, sería k por, un medio k por x al cuadrado, al igual que la integral, ¿verdad? Bueno, potencia. La potencia es la rapidez con la que se efectúa el trabajo. Al igual que el trabajo y la energía, la potencia es una cantidad escalar. Si se realiza un trabajo delta W en un intervalo delta T, el trabajo medio efectuado por unidad de tiempo o potencia media se define como dW sobre dt. Es decir, la potencia es la velocidad con la que se efectúa el trabajo. Recuerden, el concepto de velocidad es variación de posición en función al tiempo. Entonces, potencia es variación de trabajo en función al tiempo. La rapidez con que se efectúa trabajo quizá no sea constante. Podemos definir la potencia instantánea como el cociente de la ecuación cuando delta t tiende a cero. Es decir, si llevamos delta t a cero o que hacemos que delta t tienda a cero en esta expresión, en el límite, obtendremos la potencia instantánea si el trabajo es variable. Si el trabajo es variable. Bueno, en el sistema internacional la unidad de potencia es el vatio o el watt, llamada así por el inventor inglés James Watt. Un watt es igual a un joule por segundo. La misma cantidad de trabajo se efectúa en ambas situaciones, pero la potencia, fíjense acá esta gráfica, pero la potencia es diferente. Fíjense, acá tenemos este bloque, este cuerpo, que en 5 segundos se lo levanta. Es decir, el trabajo que usted efectúa sobre la caja para levantarla en 5 segundos es 100 joules. 100 joules, ¿verdad? Bueno, podemos decir que la caja tiene... Acá no estamos analizando nosotros el desplazamiento, nada. Ya tenemos el trabajo, ¿verdad? Efectuamos un trabajo de 100 joules para levantarla en 5 segundos. Entonces, la potencia de la potencia en esta situación sería igual a 20 vatios, porque tardamos 5 segundos en realizar el levantamiento de la caja. Sin embargo, si nosotros tenemos la misma caja, pero tardamos un segundo nada más para levantarla, digamos para levantarlo a una altura h, ¿verdad? Puede ser 5 metros, 10 metros, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el primer caso tardamos 5 segundos, la potencia fue de 20 vatios, el trabajo realizado es el mismo en las dos situaciones, 100 vatios, 100 joules, perdón. En el segundo caso, como el tiempo fue 5 veces menos, la potencia será 5 veces mayor. ¿Por qué? Porque la potencia es inversamente proporcional al tiempo. Es decir, el tiempo aumenta, la potencia disminuye. El tiempo disminuye, la potencia aumenta. Y directamente proporcional al trabajo. Entonces, en este caso, fíjense, la potencia fue de 100 watts. 5 veces superior al primer caso, pues el tiempo empleado fue 5 veces menos, ¿verdad? O sea, no hay complicaciones con la potencia, no es como la energía cinética que al incrementarse 2 veces la rapidez se cuadruplica la energía cinética. No, esta es una relación lineal de cantidades. Bien,
Esto es potencia. En mecánica también podemos expresar la potencia en términos de fuerza y velocidad. Suponga que una fuerza F actúa sobre un cuerpo que tiene un desplazamiento delta S. La potencia media es fuerza por velocidad. O sea, fíjense que potencia es trabajo por unidad de tiempo, el trabajo que es fuerza por desplazamiento. Y si nosotros hacemos desplazamiento sobre tiempo, entonces potencia, perdón, se convierte en el producto fuerza por velocidad, ¿verdad? Siempre y cuando fuerza tiene una componente paralela al desplazamiento. O sea, la fuerza en sí es paralela al desplazamiento. Bien, entonces esta es la fórmula de potencia, ¿verdad? Potencia instantánea, ¿verdad? Porque la rapidez también puede variar, ¿verdad? Al ser el producto escalar de dos vectores, su producto es un escalar. La potencia es una cantidad escalar, no es una cantidad vectorial. A pesar de que es el producto de dos vectores, sucede como el trabajo. Bien, acá tenemos un resumen de lo que dimos. Le voy a dejar todo esto, ¿verdad? Esto es material, este material con el que hemos preparado en la clase es material del CRC Monkey, que es nuestra bibliografía base para llevar esta materia. No hay ningún secreto aquí. Bueno, voy a cerrar esta presentación. Vamos a abrir la siguiente. Nos guardan un segundo. Vamos a ver lo que es conservación de energía. Bueno. Ahí estamos. Energía potencial gravitacional. Como vimos, una partícula gana o pierde energía cinética porque interactúa con otros objetos que ejercen fuerza sobre la partícula. En cualquier interacción, el cambio de energía cinética de una partícula es igual al trabajo total efectuado sobre la partícula por todas las fuerzas que actúen sobre ella. Eso ya lo hemos dicho e incluso repetido. Al levantar una roca, existe la posibilidad de que la fuerza de gravitación realice trabajo sobre ella, pero solo si la roca se deja caer al suelo. Por ello, la energía asociada con la posición se llama energía potencial gravitacional. En realidad, la energía relacionada con la posición se denomina energía potencial. Vamos a ver que esta energía potencial se puede clasificar otra vez. Lo dicho sugiere que hay energía potencial asociada al peso de un cuerpo y a su altura sobre el suelo, denominada energía potencial gravitacional. Y acá tenemos unas ilustraciones de lo que estábamos hablando. Tenemos un cuerpo que se mueve verticalmente desde una altura inicial, I-1, a una altura final, I-2. La fuerza gravitacional o el peso del cuerpo, W, efectúa trabajo y cambia la energía potencial gravitacional. Tenemos en la figura de la izquierda un cuerpo que se mueve hacia abajo. Puede ser por una combinación de fuerzas, no necesariamente por el peso. Entonces fíjense que el cuerpo va de una posición I-1 a una posición I-2, tiene un desplazamiento, ¿verdad? Y el peso, en este caso, el peso o la fuerza de atracción gravitacional realiza un trabajo positivo sobre el cuerpo, porque el cuerpo se está desplazando en el mismo sentido, se está moviendo en el mismo sentido que
el peso del cuerpo. Fíjense. Y acá tenemos abajo la fórmula con la que calculamos el trabajo de la fuerza gravitacional, que vendría a ser igual al peso multiplicado por el desplazamiento. Y el desplazamiento es la diferencia de posiciones I sub 1 menos I sub 2. Es decir, posición inicial menos posición final. Ojo acá, ojo acá. Posición inicial menos posición final. En el caso en que nuestro cuerpo está descendiendo hacia abajo. Entonces, el trabajo de la fuerza gravitacional es igual a la diferencia del peso por la elevación inicial menos el peso por la elevación final. A esta cantidad que ustedes están observando aquí la denominamos energía potencial gravitacional, el producto del peso del cuerpo por la altura del cuerpo con respecto a un sistema de referencia, a un plano de referencia, a una línea de referencia, como ustedes quieran llamarlo. ¿Verdad? En este caso, nuestro nivel de referencia es este plano horizontal aquí, esta línea, se llamó O, ¿verdad? A partir de este punto se mide la posición del cuerpo. Y este nivel de referencia suele ser arbitrario, queda a criterio de la persona que está queriendo resolver un problema o analizando una situación, definirlo. Bien, a la derecha tenemos un caso en el que el cuerpo se mueve hacia arriba, fíjense, desde una posición inicial I sub 1 hasta una posición inicial final, perdón, I sub 2. ¿Verdad? Fíjense, en este caso, el trabajo realizado por el peso del cuerpo es un trabajo negativo, porque el cuerpo se está moviendo en dirección opuesta al de la fuerza de atracción gravitacional. Quizás el trabajo resultante, de la fuerza resultante ejercida sobre este cuerpo sea positivo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está desplazando hacia arriba, ¿verdad? Quizás incrementando su velocidad. Pero el trabajo realizado por esta fuerza en particular es un trabajo negativo, ¿verdad? Fíjense en este caso, en el caso anterior, la diferencia altura final menos altura inicial cuando es menor a cero o es negativo, el trabajo del peso es positivo. Sin embargo, ahora la diferencia entre la posición final y la posición inicial es mayor a cero, entonces esto implica que el trabajo realizado por el peso es un trabajo negativo. Es decir, la energía potencial gravitacional va a aumentar. Va a aumentar. En este caso disminuye porque el cuerpo está bajando. Bien. Conservación de la energía mecánica. Esto es otro punto importantísimo de esta unidad, junto con el teorema trabajo-energía mecánica, que justamente se utiliza para llegar a este principio. Bien, suponga que el peso del cuerpo es la única fuerza que actúa sobre este. Entonces el cuerpo cae libremente sin resistencia del aire y podría estar subiendo o bajando. El teorema trabajo-energía indica que el trabajo total efectuado sobre el cuerpo es igual al cambio en su energía cinética. Eso ya lo vimos. Si la gravedad o la fuerza gravitatoria es la única fuerza que actúa sobre un cuerpo, entonces delta K, que es la variación de energía cinética, delta K, es igual al negativo de la variación de la energía potencial gravitacional. No se estremezcan por esta ecuación que estoy mostrando. Más bien fíjense en esta. Energía potencial final, energía cinética final, perdón, caso 2, menos caso 1, energía cinética inicial, es igual a energía potencial gravitacional inicial menos energía potencial gravitacional final. Si yo
ordeno esta ecuación agrupando en el primer miembro las energías que tengan su índice 1 o inicial y en el segundo miembro las energías que tengan su índice 2 o final, voy a tener esta ecuación que está acá. ¿Qué quiere decirme esta ecuación? Que la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial va a ser igual a la energía cinética final más la energía potencial final. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética y la energía potencial, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, si solamente actúa la fuerza de atracción gravitacional. Esta es la condición, ¿verdad? No se olviden, si esto ocurre, entonces se conserva la energía mecánica del cuerpo del sistema, ¿verdad? Entonces acá podemos escribir esta misma ecuación ya, pero con sus respectivas magnitudes, ¿verdad? Un medio masa por velocidad, por rapidez 1 al cuadrado, rapidez inicial al cuadrado, más masa por gravedad por altura inicial, es igual a un medio masa por rapidez final al cuadrado, más masa por gravedad por altura final. Bien. Entonces este es el principio de conservación de la energía mecánica, ¿verdad? ¿Y de dónde salió esto, profesor? Mira, ¿de dónde sale esto? Pero esto es sencillo. Recuerden lo que vimos al principio. El trabajo efectuado por la resultante de fuerzas es igual a la variación de la energía cinética. Y en el caso de que solo la gravedad realiza trabajo, entonces este trabajo resultante vendría a ser igual al trabajo realizado por el peso del cuerpo. Y siempre se van a dar cuenta que el trabajo realizado por este peso del cuerpo, por la fuerza gravitatoria, es el negativo de la variación de la energía potencial gravitacional. De aquí sale esta ecuación que tanto vamos a usar. Bien, sigamos avanzando. Acá tenemos un ejemplo. Dice, mientras el atleta está en el aire, solo la gravedad efectúa trabajo sobre él. Si despreciamos, obviamente, los efectos menores de la resistencia del aire, la energía mecánica se conserva. O sea, la suma de la energía cinética y la energía potencial. Fíjense este atleta. Este atleta hace un salto, creo que se llama salto olímpico, ¿verdad? No sé si es un salto olímpico, salto largo creo que se llama en realidad. No sé mucho de atletismo, pero algo creo que recuerdo. Entonces, este atleta lo que hace es corre con una velocidad, llega a tener una velocidad antes de saltar. Salta, ¿verdad? Y su energía cinética disminuye al saltar, porque al saltar este individuo es como un proyectil. Nosotros ya vimos movimiento de proyectiles, ¿verdad? En el movimiento del proyectil hay una velocidad inicial que es oblicua, que se puede descomponer en dos componentes, una componente horizontal y otra vertical. Este individuo al saltar describe un movimiento parabólico, ¿verdad? O sea, su centro de gravedad, diríamos, describe un movimiento parabólico. Y la componente X de la velocidad no varía, como ya sabemos, esa característica del movimiento parabólico, pero la componente vertical de su velocidad varía en este trayecto. Cuando está en este punto es máxima la velocidad inicial, en I, hablando de la componente vertical de la velocidad, salta y en la medida que va ganando altura, disminuye su velocidad en I, es decir, su energía cinética disminuye en la medida que gana altura. Pero sucede que esta misma disminución de energía cinética se convierte en energía potencial gravitacional en este punto. Entonces, este es el punto de máxima energía potencial gravitacional del atleta. Luego empieza a bajar y nuevamente hay una reconversión de energías porque la energía potencial gravitacional vuelve a convertirse en energía cinética al llegar al punto
al plano, digamos, del salto. ¿Se entendió? Bueno, entonces en este caso se conservó la energía mecánica. La energía mecánica, como dije, es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Es decir, acá, si nosotros consideramos que este es nuestro nivel de referencia, entonces la energía potencial acá es a cero, ¿verdad? Acá la energía cinética es máxima, acá la energía potencial tiene su valor máximo, la energía cinética el valor mínimo, y acá vuelve a anularse la energía potencial y a llegar la energía cinética a su valor máximo. Muy bien, entonces eso es. Y acá tenemos una fórmula cuando realizan trabajo otras fuerzas distintas de la fuerza de gravedad. Acá tenemos el principio de conservación de la energía mecánica. Pero si hay otras fuerzas, W, fíjense acá lo nuevo es W otras en el primer miembro, que sería trabajo de otras fuerzas. Bueno, vamos a usar esta ecuación de acá. A esta ecuación de acá, ¿verdad? Delta K es igual al trabajo producido por el peso más el trabajo producido por otras fuerzas. Esta ecuación que está acá, convertida ya es igual que esta que está acá, ¿verdad? Solamente que ya está ordenada, digamos, ¿verdad? Entonces, esta es una ecuación para calcular el trabajo realizado por otras fuerzas en un sistema potencial gravitacional. Fíjense que vamos a llegar a la conclusión de que el trabajo de otras fuerzas es igual a la suma de la variación de la energía cinética y la variación de la energía potencial. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de una pelota. Acá vamos a aplicar nuevamente las nociones de energía al lanzamiento vertical de una pelota hacia arriba. Tenemos el diagrama de cuerpo libre de la pelota al lanzarla. Entonces este es el diagrama. Fíjense que la fuerza obviamente tiene que ser mucho mayor que el peso para poder lanzarla con esta velocidad inicial. Profe, ¿Sí? tengo una duda, profe. Sí, te escucho, Eh, adelante. en en esa ecuación que estaba presentando anteriormente, Te muestro cuando, ahora. sí, Sí, eso, cuando hay sí. trabajo, ¿acaso no se altera la ecuación, profe? Cuando hay trabajo de otra fuerza. Sí, cuando hay trabajo de otra fuerza ya no se conserva la energía mecánica, sino que la energía mecánica puede incrementarse o puede disminuir. Pero ahí ya Fíjate, esta no va a ser igual la inicial con la final, ¿verdad? no va a ser igual. Ok, A eso justamente me refiero. La energía mecánica va a variar si hay un trabajo externo de otras fuerzas que no sean, sin contar la fuerza gravitacional o la fuerza elástica de un resorte, ¿verdad? La única forma en la que se conserva la energía mecánica es si actúa sobre el sistema solamente una fuerza conservativa. Una fuerza conservativa es la fuerza gravitacional o puede ser también la fuerza de un resorte o de un cuerpo elástico. La única forma es cuando hay otra fuerza actuando sobre el sistema, esta energía mecánica no se conserva. Es decir, no es que se pierde o se gana, sino que parte del trabajo que se realiza sobre el cuerpo hace que se incremente, o sea, parte de este trabajo se convierte en más energía mecánica o en menos energía mecánica. O sea, este trabajo también puede quitar energía mecánica del sistema. ¿En qué caso puede aumentar la energía mecánica del sistema? Bueno, actúa una fuerza externa F sobre el cuerpo y eso va a incrementar su energía mecánica, obviamente. ¿En qué caso puede disminuir la energía mecánica del cuerpo? En el caso de que el cuerpo se desplace por un plano rugoso donde exista rozamiento, entonces este rozamiento va a quitar energía mecánica de nuestro sistema. ¿Ok? ok, profe. Eh, Me confundí un poco nomás porque presentaba ahí K más U más W es igual otra vez a K2 más eh, no, potencial final. fíjate acá. Este término que está acá, W otras, esto hace que no haya una igualdad de K más U. Fíjate, K sub 1 más U sub 1 más
W de otras fuerzas es igual a K sub 2 más U sub 2. Es decir, energía cinética inicial más energía potencial inicial más trabajo de otras fuerzas es igual a energía cinética final más energía potencial final. No es que se conserva la energía mecánica acá. ¿Entendés? Sí, Esta profe, ecuación ya, vos tenés que reordenar nomás para poder comprenderla bien. ¿Por qué? Porque acá vas a llegar a la conclusión de que el trabajo de otras fuerzas es la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. ¿Sí? ya entendí, profe, sí, ya entendí, ya entendí. Dale, perfecto. Bueno, vamos a avanzar con el ejemplo de la pelota que es lanzada hacia arriba con una velocidad inicial a ver, con una velocidad inicial, vamos a leer. Después que la pelota sale de la mano, la única fuerza que actúa sobre ella es la gravedad, ¿verdad? O sea que nosotros vamos a empezar a analizar el movimiento de esta pelota solamente después de que se desprenda de la mano, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Esta pelota parte acá del punto 1, ¿verdad? Actúa sobre ella la mano, ¿verdad? Incrementa su velocidad hasta 20 metros por segundo y luego se suelta. Y la pelota empieza a hacer un movimiento, a tener una trayectoria rectilínea, vertical, hacia arriba, es decir, un movimiento variado, uniformemente, como ya conocemos nosotros, ¿verdad? Y acá lo que tenemos a la derecha es una gráfica de la energía mecánica de esta pelota. Fíjense, cuando la pelota es lanzada, cuando la pelota está en la mano inicialmente, su energía cinética es cero, porque su rapidez es cero, ¿verdad? Su energía potencial gravitacional tiene un valor, ¿verdad? Porque se mide con respecto a un punto, ¿verdad? Entonces la energía mecánica de esta pelota es igual a su energía potencial gravitacional. Luego, en el punto 2, ya la rapidez de la pelota es de 20 metros por segundo, y como este es el plano de referencia, el punto desde donde se suelta la pelota, acá se mide la altura del cuerpo, entonces acá la energía potencial es cero y la energía cinética alcanza su máximo, o sea, tiene su máximo valor, y la energía mecánica del sistema es esta que está en color marrón. E es energía, pero mecánica, K es energía cinética en color verde y en color azul tenemos la energía potencial gravitacional. Bien, en el punto 3 esta pelota sube, pero ya su velocidad disminuyó. Y fíjense lo que sucede acá. Lo que disminuye de la energía cinética incrementase o se incrementa en energía potencial, haciendo que en los dos casos la energía mecánica es constante. ¿Por qué? Porque este es un caso de conservación de la energía mecánica donde solamente actúa el peso de la pelota, porque dijimos ya que la mano dejó de actuar. Nosotros estamos analizando solamente los puntos 2 y 3. Fíjense cómo la energía mecánica es constante, lo que varía son las energías cinética y potencial. Es decir, lo que sucede acá es que durante el movimiento de esta pelota hay una variación constante o una conversión, digamos, de energía cinética a energía potencial y de energía potencial a energía cinética. Bien. Pero la suma de las dos, que es la energía mecánica, permanece constante. Bueno. Acá tenemos algo también sumamente importante, que es la energía potencial gravitacional en un movimiento curvilíneo, o sea, en un movimiento de trayectoria curva. Tenemos un cuerpo de masa m minúscula que se desplaza desde una posición inicial I1 a una posición final I2. Y sobre este cuerpo actúa una fuerza
F otra y el peso, ¿verdad? F otra se refiere a una fuerza distinta a la del peso, ¿verdad? Entonces, fíjense acá, el desplazamiento es curvilíneo, el desplazamiento es un vector, ¿verdad? Y en una curva el desplazamiento se sabe que es tangente a la curva, ¿verdad? Entonces, este es el desplazamiento que está sufriendo en un intervalo infinitesimal. Este es el desplazamiento, digamos, en este punto, delta S. Este desplazamiento podemos descomponerlo en una componente horizontal, delta X, y en una componente vertical, delta Y. Y fíjense que en el caso de este caso particular, si nosotros queremos calcular el trabajo realizado por el peso del cuerpo, vemos que este trabajo solamente depende de la componente vertical del desplazamiento del cuerpo en su trayectoria. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza vertical y no depende de la componente del desplazamiento horizontal. Es decir, si yo divido al desplazamiento en dos componentes, delta X y delta Y, entonces el trabajo total realizado por el peso del cuerpo vendría a ser igual a la suma de delta Y por el peso más delta X por el peso, ¿verdad? Trabajo realizado por el peso en el eje Y, trabajo realizado por el peso en el eje X. El trabajo realizado por el peso en el eje X es cero. ¿Por qué? Porque el peso no tiene componente en dirección a esta componente de desplazamiento, sino que el peso solamente tiene componente vertical, por lo tanto, el peso solamente realiza trabajo en la componente vertical del desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo realizado por el peso de un cuerpo, por la fuerza gravitacional de un cuerpo, solamente depende del desplazamiento vertical del cuerpo, por más que su trayectoria sea curvilínea. ¿Se entendió? Espero que sí. Bien. Acá tenemos otro ejemplo. Cálculo de rapidez en un círculo vertical. Tenemos nosotros un problemita, dice Morton, que debe ser el nombre del muchacho. Baja en patineta por una rampa circular sin fricción. La energía mecánica total es constante. ¿Qué es lo que hacemos? Diagrama del cuerpo libre de Morton y su patineta en varios puntos de la rampa. Fíjense, tenemos una rampa circular, ¿verdad? Y vemos en el diagrama del cuerpo libre en diversas posiciones que la normal, como su nombre lo dice, es perpendicular a la pista circular, a la rampa. El peso siempre vertical, ¿verdad? Entonces, en cada punto, la fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento, por lo tanto, no realiza trabajo esta fuerza normal. Solamente el peso del cuerpo del muchacho y la patineta realizan trabajo en esta trayectoria circular. Por lo tanto, ¿qué sucederá? Sucederá que se va a conservar la energía mecánica del sistema formado por la patineta, del muchacho y el planeta Tierra. Entonces, fíjense en el punto 1, como su rapidez inicial es cero, su energía cinética es cero y su energía potencial gravitacional es igual a su energía mecánica. Luego él desciende y en el punto 2, como este es el nivel de referencia que está aquí muy bien ilustrado, la energía potencial gravitacional es cero y la energía mecánica es igual a la energía cinética. ¿Qué sucedió acá? Que toda la energía potencial gravitacional que tenía este patinador se convirtió en energía cinética desde el punto 1 al llegar al punto 2. ¿Ok? Bueno. Tenemos otro ejemplo. Dice, una caja sube deslizándose por una rampa, se para y se desliza de regreso. O sea, que si esta caja es lanzada, digamos, desde la base de la rampa hacia arriba con una velocidad inicial, se detiene y luego desliza de regreso, quiere decir que esta rampa tiene, digamos,
rozamiento, tiene rozamiento, ¿verdad? No es que la velocidad inicial no fue suficiente para vencer la fuerza de gravedad y llegar hasta el camión, sino que esta rampa tiene rozamiento. Entonces, fíjense lo que sucede aquí. En el punto 1, la energía mecánica de esta caja es igual a la energía cinética, porque en el punto 1 se sueltan las manos del hombre y esta caja es lanzada con esta velocidad inicial de 5 metros por segundo. En el punto 2, que sería el punto donde se detiene la caja, vemos que la energía mecánica es igual a la energía potencial gravitacional. Pero vemos que esta energía mecánica se vio disminuida. ¿Cuál fue el motivo por el cual disminuyó esta energía mecánica? Es por la fuerza de rozamiento que hay en la rampa. Sin embargo, en el punto, bueno, no sin embargo, sino que en el punto 3 vemos que la energía mecánica vuelve a ser igual a la energía cinética, porque el nivel de referencia está aquí, está en la base de la rampa. Por lo tanto, acá en el punto 1, nuevamente, la energía gravitacional potencial es cero y la energía mecánica es igual a la energía cinética. Pero fíjense que la energía mecánica se vuelve a ver reducida con respecto al punto 2 y eso es justamente por efecto de la fuerza de rozamiento, que es una fuerza disipativa, es decir, que hace que la energía se disipe, es decir, que se convierta eh, en trabajo de rozamiento, es decir, que hay un calentamiento, digamos. Esa energía mecánica se convierte en calor por rozamiento. Eso es lo que sucede. Muy bien. Después acá tenemos el mismo caso del patinador, pero en este caso hay rozamiento en la pista, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense, acá está el diagrama de cuerpo libre, aparece una fuerza F que es justamente la fuerza de fricción. En tal caso, entre el punto 1 y el punto 2, fíjense que hay también una disminución en la energía mecánica del sistema. Y bien, entonces esta es nuestra clase de hoy, pues netamente teórica. En la clase siguiente vamos a dar ejercicios de aplicación de esto. Si tienen alguna consulta podemos aclararla ahora, si no vamos a cerrar nuestra clase. Ninguna consulta, profe. De mi parte no hay consulta, profe. Bueno. Entonces vamos a finalizar y no le quiero prometer, pero creo que para mañana ya voy a tener la planilla de parcial. Dale, profe.